Buenos días, tardes o noches. El tema que se expondrá hoy es tipos de mexicanos y un enfoque interdisciplinario a su cultura y personalidad, por García Carmona, Ingrid Angélica, Horta Muñoz, José Pablo y su servidora Dabur Rosas Laisa Yamile. A continuación, tipos de mexicanos. Tipos de mexicanos. ¿Hay algo nuevo acerca de la psicología de nosotros los mexicanos? La respuesta es definitivamente sí. Para empezar hay que recordar que se ha dicho que el mexicano tiene un complejo de inferioridad y se han hecho muchos estudios donde a simple vista es lo primero que trasciende. Sin embargo, esto es solamente una actitud propia del mexicano que consiste en no saber valorar la importancia del individuo, ya que realmente lo que importa en México no es las personas individualmente, sino la familia que éste forme. De igual forma, se ha dicho que por este complejo de inferioridad, este supuesto complejo, se pensó que todos los mexicanos serían más inseguros. Sin embargo, se han hecho estudios que han mostrado que los niños y niñas adolescentes mexicanos emocionalmente se sienten tan seguros de sí mismos o más que los de otras nacionalidades. Y a lo largo de este video vamos a experimentar un poco acerca de esto, ver los tipos de mexicanos que existen según el autor y una perspectiva diferente. El mexicano pasivo y obediente afiliativo. Bueno, este tipo de mexicano es sin duda el más común en la sociedad mexicana. Se encuentra particularmente en las áreas rurales, en las provincias del centro y en el sur de la República. Es generalmente un menor de edad que tienen esos tipos de personalidades. Además hay una tendencia en que sea más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y bueno, ¿qué tiene este tipo de personalidad? En nuestra sociedad el ser pasivo, obediente y afiliativo es normal hasta los 12 o 13 años de edad. Estos niños generalmente se caracterizan por ser obedientes a las órdenes de sus padres, madres, maestros, etc. Su necesidad de autonomía es mucho más baja que en comparación con los otros tipos de mexicanos, ya que son poco rebeldes, son conformes y les gusta complacer a los demás, son niños disciplinados y más fácilmente gobernables. Bueno, ¿qué pasa cuando un mexicano de tipo pasivo y obediente afiliativo a los 15 años de edad? Bueno, a los 15 años de edad ya no es tan bueno ni para la salud mental de este tipo de mexicano, ni para su desarrollo intelectual. Porque bueno, los muchachos de 15 años son todavía fuertemente pasivos, obedientes, afiliativos, obtienen calificaciones claramente más bajas que otros muchachos de su misma edad, lo cual se ha mostrado en varias pruebas de inteligencia y de vocabulario para la lectura, eh, y tienen tropezones a lo largo de su vida. Y de hecho también a los 18 años, si un joven mexicano sigue siendo fuertemente pasivo, obediente, afiliativo, seguirá obedeciendo frecuentemente sin chistar las órdenes de su padre, madre o de sus maestros, en grados extremos. Estos jóvenes también son conocidos de forma coloquial como los típicos niños de mami y papi, los que son agarrados de las faldas de mamá, los que las madres generalmente son muy sobreprotectoras, sobreposesivas y poco aceptantes del potencial de independencia de sus hijos. Entonces, este tipo de mexicano generalmente, si mantiene su personalidad pasiva y obediente afiliativa, va a tener muchos problemas a lo largo de su vida. El rebelde activamente autoafirmativo. Bueno, en comparación con el anterior, el mexicano pasivo y obediente afiliativo, este es prácticamente todo lo contrario. Ya que si el mexicano pasivo tenía una obediencia absoluta hacia el padre, la madre y los maestros, este se opone completamente a esto. Este individuo generalmente su personalidad es de discusión, peleas con otros muchachos y también
hacia las órdenes de sus padres y sus maestros. Generalmente es más común este tipo de mexicano en las clases medias y altas que en las clases bajas. Este es más dominante y más agresivo. Tiene mayor necesidad de decidir las cosas por sí solo. Se enoja más fácilmente y muchas veces por la necesidad de salirse con la suya es capaz de lastimar los sentimientos de otras personas sin importarle las consecuencias. Generalmente los padres de este tipo de personalidad suelen quejarse de que son niños ingobernables, pues a ellos les gusta mucho ser libres, no tener ligas u obligaciones con nadie. Su rebeldía se acentúa cuando se trata de limitarlos, cuando se les pone un castigo restringiéndoles, por ejemplo, usar el teléfono o salir a moverse a algún lado, ir al cine. Entonces ahí cuando se muestra más esta parte de su rebeldía. También suelen ser desorganizados y no les importa mantener sus efectos personales en orden. Generalmente a los 15 años estos suelen tener su inteligencia un poco más elevada que sus compañeros, es más despierta. Tienen una actitud agresiva, tienen una actitud explosiva, suelen actuar sin pensar las cosas, son pocos cautelosos, hablan de manera espontánea, libremente y sin inhibiciones. Al llegar la edad de 18 años, como os he dicho antes, como fue en el pasado, que generalmente es más común en clases medias y acomodadas que en las clases bajas. Ellos se muestran con más ansiedad personal, más hostilidad hacia el medio social, pero continúan manteniendo un buen desarrollo intelectual, sobre todo para quehaceres académicos y científicos. Si bien todavía no se sabe la repercusión que tenga más adelante, ya como adultos, se puede decir que, por ejemplo, en caso de extremismo total de la conducta rebelde, pueden terminar en puestos gubernamentales siendo extremistas políticos. Igual algunos pueden ir a la cárcel y corren, que corren con mejor fortuna, claro. Que otros que corren con mejor fortuna, que son los que pueden terminar en puestos gubernamentales o apoyados por su familia. Pueden resultar también buenos empresarios o ejecutivos, pero como repito, si son completamente extremistas, pues pueden terminar incluso en la cárcel. Incluso pues puede llegar a ser que el mexicano pasivo y el rebelde lleguen a un punto medio, ni siquiera que sean extremistas ni tampoco muy flojos, se queden en la parte media. Y es las partes que actualmente se está estudiando para comprender mejor esta parte de la rebeldía ante las formas de ser de la sociedad. El siguiente tipo de mexicano es el mexicano en un control interno activo. Este tipo de mexicano parece estar más allá de la cultura tradicional. Su personalidad parece tener desde muy temprano una libertad interna que le permite elegir y adoptar los mejores gajos de la cultura. El individuo sabe diferenciar cuándo debe y cuándo no sobresalir la forma de ser de su cultura, además de que posee los aspectos positivos de esta. Y aunque quizá este tipo no es muy frecuente en comparación de los anteriores, los menores de 12 años que presentan este tipo de personalidad tienen grandes ventajas, pues presentan gran conocimiento en su vocabulario, mayor comprensión lectora, son estudiosos, capaces, afectuosos, obedientes, inteligentes, cumplidos, optimistas, además de ser ordenados y reflexivos. Por otro lado, les disgustan los amontonamientos y el desorden. Otras ventajas es que piensan que a los problemas hay que enfrentarlos de manera directa e inmediata y suelen actuar de manera audaz ante las situaciones que se le presenten. Por otro lado, los adultos que presentan esta personalidad suelen estar en puestos de mando y no de obediencia. Están en contra de la corrupción, tienen un desarrollo intelectual y cognitivo muy bueno, una mejor actitud abierta y una habilidad de complacer, pero sin servilismo. El último tipo de mexicano es el mexicano con control externo pasivo. Este es todo lo contrario al anterior.
Para empezar, se cree que este tipo de mexicano nace y crece en un hogar donde expresan los aspectos más negativos de la cultura mexicana como si fuesen las más grandes virtudes que una persona podría tener. Los individuos de 12 años que presentan ese tipo de personalidad suelen ser conocidos como las ovejas negras de nuestra cultura, pues son descontrolados, agresivos, impulsivos, pesimistas, rebeldes, peleoneros, toscos, se irritan fácilmente, suelen desobedecer a las figuras de autoridad como padres y maestros, se enojan fácilmente. Para lograr sus objetivos son capaces de lastimar a sus compañeros, difícilmente se quedan con lo que les hagan. Esto significa que cuando otro individuo les hace daño, estos siempre buscarán la manera de vengarse o de poder estar a mano. Además de que no muestran inclinación al liderazgo, son convenencieros ya que buscan depender del otro, actúan sin pensar en las consecuencias que le podrían traer sus acciones. Además, sus madres se sienten insatisfechas por su progreso escolar y actitudes negativas. Los jóvenes de 18 años que la presentan suelen tener menor comprensión lectora, son ansiosos, tienen una escasez en su vocabulario en comparación de los demás jóvenes de su edad, son cínicos y competitivos, pero siempre buscan sacarle la vuelta a sus problemas. Se cree que el resultado de esta personalidad parecen ser las familias con aspectos negativos como corrupción, oportunismo, violencia de alguna parte de los padres, pesimismo sobre el valor de los demás. La psicología de la comunidad en un principio entró en shock al enfrentarse al problema de la persona en acción en su medio social real, pero en los últimos años creció considerablemente la colaboración interdisciplinaria en actividades pragmáticas que fueran útiles para los clientes. Ahora no solamente se trabajaba con individuos, también lo hacen con familiares y las comunidades. La cultura y personalidad del mexicano. La cultura es un sistema de creencias y de instituciones. En su sentido más amplio, cultura incluye dimensiones antropológicas, sociológicas y económicas para los seres humanos. En tanto a la personalidad, es un sistema de procesamiento de información de naturaleza racional emocional que obtiene diferentes grados de identidad individual como resultado de una dialéctica entre tal sistema de información individual y la cultura. No es otra cosa que un gigantesco sistema de información resultante de la historia de cada sociedad. Hay premisas personales, premisas acerca de roles, sobre relaciones interpersonales, económicas, de grupo, nacionales, socioculturales, de emoción, de gesto, de actitud, etc. La consistencia, la singularidad y la identidad de cada persona resultan de una persistente dialéctica a través del desarrollo individual entre las fuerzas culturales y las contraculturales. Cada individuo nace en un momento y particular de la historia y en los brazos de una cultura específica. Decir que hay una interacción entre el individuo y su cultura tiene la fuerza de un axioma. En conflicto inevitable entre las fuerzas culturales y contraculturales nos permite comprender el desarrollo de cada individuo, sea este un desarrollo normal o uno patológico. Las fuerzas culturales son valores tradicionales de los grupos y de las instituciones, incluyendo la economía, que son el destilado en seco de la historia específica del grupo o de la nación dentro de la cual nace cada ser humano. Lo más importante de las fuerzas contraculturales es la persona humana. Su estructura biopsíquica específica choca con la cultura, tanto inicialmente como durante todo su desarrollo, al interactuar con las personalidades y métodos de los agentes de socialización, padres o sustitutos. El proceso específico a través del cual se produce este choque del individuo con su cultura es el proceso de la confrontación. El individuo, en términos de sus propias características biopsíquicas, a las que pudiéramos llamar vigor, terquedad o necesidad biopsíquica de individuación, y a través de las contingencias reforzadas en su ecosistema, se conforma o se rebela contra estas fuerzas culturales o reacciona en alguna otra manera, dando nacimiento a su estilo de confrontación individual. Este estilo de confrontación, a su vez, dirige el desarrollo cognitivo y de la personalidad del individuo y determina la extensión hasta la cual va a ser procultural o contracultural respecto de problemas, estreses o situaciones específicas.
La cultura mexicana y la personalidad patológica en el mexicano. La patología está dada por exageraciones del comportamiento normal del individuo dentro de cada cultura. Estas exageraciones resultan mejor definidas en términos de una dimensión económica, a la que hemos denominado constructividad-destructividad. La teoría demanda que cuando exista una exageración conformista con la cultura o una exageración de rebelión ante ella, y éstas sean destructivas para el individuo o para la sociedad, podemos hablar de distintos niveles de patología personal y social. En la personalidad patológica, en el estudio ilustrativo de variados datos que demuestran la importancia que la madre tiene dentro de la cultura mexicana como sostén de la estructura familiar. Se decidió explorar a través del diferencial semántico del idioma español el concepto del insulto a la madre. Además, se midió rasgo y estado de ansiedad. La hipótesis fue de que entre más extremosamente se considere que el insulto a la madre no es malo o que es muy amenazante, encontraríamos mayor número de correlaciones con conceptos clínicos críticos de naturaleza patológica. Los resultados de este primer estudio, aparecidos recientemente en una publicación de circulación limitada, validan con fuerza la hipótesis indicada. Así encontramos en un grupo de adolescentes con 9 años de educación y representación igual de hombres y mujeres y de 2 clases sociales que aquellos jóvenes que consideran que el insulto a la madre es relativamente menos malo que sus coetáneos. Estos mismos sujetos además acusan un mayor grado de estado de ansiedad y evalúan su propio yo por debajo de sus coetáneos. Entre más familiarizados estén los adolescentes con este concepto, más familiarizados están con el crimen, la borrachera, el suicidio, el divorcio, la agresión, la locura, el miedo, la separación de la familia, etc. En el otro extremo, entre más amenazante se considera el insulto a la madre, hay mayor correlación con el sexo, es decir, que las mujeres consideran más amenazante el insulto a la madre que los varones. Los sujetos con calificaciones altas respecto de lo amenazante que es el insulto a la madre tienen, además, calificaciones más altas que sus coetáneos en rasgo y estado de ansiedad. Es necesario recordar que estos resultados tienen que ser relacionados con la dimensión económica constructividad-destructividad, es decir, que muchos de los que se han liberado del tradicionalismo de su cultura lo suficiente para considerar que no es tan malo el insulto. Todo lo que se ha informado es fundamentalmente para estimular un pensamiento desapasionado, interdisciplinado y multivariable, tanto en lo que respecta a las teorías de la personalidad como en lo que respecta a la aplicación de las técnicas psicoterapéuticas. Finalmente, aquí y allá se ha tratado de sugerir que sería un individuo responsable, realmente muy responsable, por los distintos campos y áreas que afectan cada una de sus acciones, el que pudiera darnos la mejor solución para el desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad.